Sabemos que hoy es un día especial, ¿verdad? ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, ¿verdad? Bueno, y el tema se llama el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 2, por favor. Dice la palabra de Dios: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vamos a orar, hermanos, para entregar este tema en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, que tienes con cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Te hemos cantado, te hemos alabado, Padre, nos hemos gozado, Señor, en este día. Y ahora, mi Dios, nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que hables, que hagas la obra en nuestros corazones, Señor. Que avives ese corazón, Padre bendito Dios. Que nos regocijemos contigo en este día, Señor, escuchando tu palabra, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Cordero Pascual. Hoy en este día, muchos sabemos que la Pascua se celebra en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Bueno, para algunos la Pascua es simplemente una fiesta cultural con tradiciones y costumbres. Por lo menos aquí en Estados Unidos, la Pascua, mejor conocida como Easter, una tradición en donde se celebra con huevos de chocolates, el conejito, los niños jugando, ¿verdad? Sin en cambio, en México, la Pascua, mejor conocida como Semana Santa, que viene siendo, para los que no son religiosos, una temporada de vacaciones solamente, donde todas las familias se dirigen a las playas, a los balnearios, a relajarse y a tener un buen momento familiar. Eso es la Pascua para la gente que no tiene conocimiento de la Biblia. Pero hablando bíblicamente, la Pascua no es un tiempo para enfocarnos en nosotros mismos, La Pascua no es una temporada para relajarse. No es un momento para pasar unas vacaciones familiares, para tener un puente de trabajo, ¿verdad? De no trabajar toda esta semana y al final nos vamos a la playa. No es un momento en donde los niños salen al patio y que busquen los huevos de chocolate, ¿verdad? Algunas veces los rellenan con dinero y que los encuentren. La Pascua, hermanos, es un tiempo para enfocarnos en el sacrificio que Cristo pagó por nuestros pecados. La Pascua es un memorial de ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Este es el significado de la Pascua. Recordar y conmemorar el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Así que nosotros como cristianos tenemos que ver la Pascua desde su origen bíblico. Desde su origen bíblico. Ahora, ¿cuál es el origen de la Pascua? ¿O cuándo se originó? Si saben que la palabra Pascua en hebreo es Pesach, que significa pasar por alto o pasar por encima. Y esta palabra Pesach se remonta desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pasó por más de 400 años esclavizados en Egipto por la mano dura del faraón. Mas Dios, teniendo misericordia del pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Levantó a Moisés. Y Dios manda a Moisés a hablar con el rey Faraón.
¿Y qué le dice ahí en Éxodo capítulo 7, versículo 16? ¿Qué le dice Moisés a Faraón de parte de Dios? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Pero a Faraón no le pareció buena la idea, Las consecuencias ya las conocemos. Fueron las 10 plagas. Y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, sería la que rompería el corazón de piedra del rey Faraón. Y esto permitiría la liberación del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Yo los invito a que lo leamos juntos. Es muy importante que lo leamos para tener mejor comprensión de lo que es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, con un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este es el origen de la Pascua. Y en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esta palabra, pasaré de vosotros, o pasar, en hebreo quiere decir pesak, pesak. Es aquí donde surge la palabra Pascua por primera vez, que literalmente significa pasar por alto o pasar por encima. En otras palabras, Dios le dice al pueblo de Israel: cuando yo mire la sangre del cordero en los postes y en el dintel de las casas, o sea, en todo el marco de la puerta, yo pasaré aquella noche y miraré la sangre y pasaré por alto y los libraré de la muerte de los primogénitos. El heridor pasará por alto y no tocará a las familias cuyas casas estén marcadas con la sangre del cordero. Hermanos, vemos aquí que la sangre del cordero sacrificado guardó de muerte a las familias que tenían marcadas sus casas con la misma sangre del cordero. Ahora, la sangre del cordero pascual
en el Antiguo Testamento era un tipo de la sangre de Jesucristo. Así como la sangre del Cordero Pascual guardó al pueblo de Israel del justo juicio del Señor que vendría sobre Egipto por el pecado de los egipcios, de igual manera la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, hoy guarda eternamente al pueblo de Dios del justo juicio del Señor que viene sobre toda la tierra por el pecado de la humanidad. El Cordero Pascual sacrificado era sombra de lo que había de venir. Era un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer por su iglesia en su sacrificio. Aquel Cordero era un símbolo de Jesucristo. De hecho, a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿a qué se refería Juan el Bautista con decir: he aquí el Cordero de Dios? ¿A qué se refería él? Algunos dicen que Juan lo dijo porque era una referencia al carácter manso y humilde de Jesús, que era como el de un cordero. Y por supuesto que lo era. Por supuesto que el carácter de nuestro Señor Jesús es como el de un cordero. Según Mateo 11:29 describe el carácter del Señor Jesús como manso y humilde de corazón. Pero esa no fue la razón por la que Juan el Bautista hizo referencia al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Lo más acertado es que Juan recordara que la fiesta de la Pascua estaba a punto de celebrarse. En aquellos tiempos, Juan sabía todo sobre los corderos sacrificados del Antiguo Testamento. Pueda que él mismo veía cómo los corderos eran sacrificados cada día en el templo por los sacerdotes. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios requería el sacrificio de animales. ¿Y cuál era el propósito de los sacrificios de animales? ¿Cuál era el propósito de sacrificar animales en el Antiguo Testamento? Simbólicamente, los sacrificios de corderos expiaban los pecados de la gente. O sea, cubrían los pecados. Pero aparte de cubrir los pecados de la gente en el Antiguo Testamento con los sacrificios de animales, también los sacrificios proveían un sustituto. La gente ponía las manos sobre el animal antes de ser sacrificado, como señal de que sus pecados eran transferidos hacia el animal. La muerte violenta del animal significaba la pena que merecían los seres humanos por su pecado. O sea, en lugar de castigar a las personas por sus pecados y permitirles enfrentar las consecuencias, la vida de un animal inocente y sacrificado servía como un sustituto de esa persona. Es decir, el animal moría en lugar del pecador. Para eso eran los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Hay que recalcar que en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales solo cubrían el pecado de las personas, Solo lo cubrían, pero no lo podían quitar. ¿Y por qué los sacrificios de animales no podían quitar el pecado del hombre? Porque era sangre de animal. La sangre de animal jamás podía quitar el pecado de una persona.
Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí vemos claramente que la sangre de animal no podía expiar el pecado del hombre, no lo podía quitar. Porque para Dios un animal no está en el mismo nivel del hombre. Un animal no está al mismo nivel que el hombre. Un animal es de un orden inferior que el hombre. Pues ¿cómo puede ser que el sacrificio de un animal como un cordero puede ser representante del hombre? No puede, jamás. Hermanos, el hombre solo puede ser salvo de sus pecados por medio de otro ser humano que pueda tomar su lugar ante la justicia de Dios. Y quien quiera que fuera ese ser, tendría que ser perfecto. Y Cristo fue ese hombre perfecto, puro y sin mancha, que sustituyó nuestro lugar. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero para ello tuvo que hacerse hombre, pues ningún ser humano aquí en la tierra, fuera de Cristo, puede ofrecer un sacrificio que sea acepto ante Dios para redimir nuestros pecados. Hermanos, Dios no puede aceptar como bueno y válido el pago de un hombre pecador por nuestra redención. Claro que no. Sería un sacrificio inútil, ineficaz, imperfecto ante los ojos de un Dios santo. En otras palabras, aquel que fuera a ocupar nuestro lugar tenía que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. Porque Dios exige como pago de nuestra salvación un sacrificio perfecto, perfecto. Así que el único que podía ofrecer su vida en rescate por la humanidad era nuestro Señor Jesucristo, quien nunca conoció pecado. En 2 de Corintios 5:21 dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, usted se ha de preguntar, ¿por qué es necesario que haya un sacrificio? ¿Por qué Dios puede limpiar? Para que Dios pueda limpiar y quitar nuestros pecados. ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? Y la respuesta la encontramos en varias citas de la Biblia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús no hay libertad de tu pecado. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús no hay perdón por tu pecado. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús no hay liberación de tu pecado. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, lo único que nos espera es una muerte en el lago fuego ardiente. Es una muerte en el lago de fuego ardiente, a menos que tus pecados sean limpiados por la sangre derramada del Cordero de Dios. Amén. Dice el evangelista Juan en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que aquí la palabra griega para quitar significa cargar, retirar, llevar, quitar, remover. Todos estos significados se hallan en esta palabra.
Cuando dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que el Señor Jesús cargó, quitó, retiró, removió y se llevó Él nuestros pecados. Esta es una grande noticia, mis hermanos. El Señor Jesús no solo cargó por nuestros pecados, no solo cargó con nuestros pecados, sino que también los removió, los quitó para siempre. La Biblia está llena de esto. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Así que, para aquella persona que ha creído en Jesús de todo corazón, no necesita preguntarse: ¿a dónde está mi pecado? Jesús lo quitó. Jesús lo quitó. Él quitó tu pecado, lo cargó y se lo llevó. Se ha ido para siempre. Solamente cuando has creído de corazón en el Señor Jesús. Amigo y hermano, por eso este es un evangelio que vale la pena creer. Este es un evangelio que vale la pena vivir y que vale la pena morir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús derramó su sangre preciosa, no solo cubrió los pecados de su pueblo, sino que los borró completamente. Borró los pecados de su iglesia. Cuando dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él no está hablando en tiempo pasado, ni en tiempo futuro. Él habla en el tiempo presente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ahora mismo Él quita el pecado del mundo. Aunque Cristo derramó su sangre hace más de 2000 años, la sangre de Cristo no ha perdido su poder. El sacrificio de Cristo continúa en efecto. Amén. Alguien muy sabio dijo una vez que una gota de su sangre tiene poder para limpiar 1000 mundos de pecado. 1000 mundos de pecado, hermano. Así es la sangre de Cristo, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Hermanos, lo que los miles de sacrificios ofrecidos a lo largo de los siglos no fueron capaces de conseguir, Cristo lo logró con uno solo sacrificio. Dice Hebreos que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda. Somos perfectos en el sentido de que Dios nos perdonó y echó fuera todo nuestro pecado. Somos perfectos en el sentido que cuando Dios nos mira, no nos acusa y no nos imputa ni aún uno de nuestros pecados, pasados, presentes o futuros. En este sentido somos perfectos ante Él, que no toma más en cuenta nuestros pecados en contra nuestra. Amén. Acompáñame a Éxodo capítulo 12, versículo 13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Aquella sangre que el pueblo hebreo puso en los postes de sus puertas en Egipto era un retrato de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjese que para que el pueblo de Israel fueran salvados de la muerte aquella noche, había un punto importante que tenían que hacer, por parte suya. Aquella sangre del Cordero Pascual había de ser aplicada en las puertas de sus casas. Tenía que ser aplicada esa sangre. Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así como el pueblo de Israel tenía que aplicar la sangre a los postes en el marco de su puerta, usted también, amigo y hermano, por fe, tiene que aplicar la sangre de Cristo en su vida para que sus pecados sean perdonados. En la Pascua, cada hogar necesitaba un cordero. Y si alguien decidía no tenerlo y no hacer el sacrificio y rociar con su sangre la puerta de su casa, esa persona estaba sentenciada a muerte. Toda la familia, toda la casa. Ahora, si usted rechaza o no está rociado con la sangre de Cristo hoy, usted está condenado a una muerte eterna en el infierno con los demonios. Si tú no tienes la sangre de Cristo hoy, Dios no pasará de ti su juicio, y su ira y su furia contra tu pecado caerán sobre ti, tal como cayó sobre aquellos egipcios. Dios dijo en Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero si Dios no ve la sangre de su Hijo en ti, Él no pasará de ti. Su ira caerá sobre ti. Hermanos, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es el precio que tuvo que pagar por causa de nosotros, por nuestras transgresiones, por tus pecados y por mis pecados. ¿Puede usted imaginarse qué tan vil y grotesco es el pecado? Que de hecho cobró la vida de nuestro Creador. Él, siendo el Creador, tuvo que morir. Ese fue el costo de nuestros pecados. Dios, el Creador, murió por sus criaturas para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Piense en esto, amigo y hermano. Piense en esto un poquito. Eso es lo que nuestro pecado le costó al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tan seriamente considera usted el pecado? ¿Qué tan seriamente considera usted el pecado? Para este mundo, el pecado es como una broma. Se burlan, se mofan, hacen hasta chistes. Pero no lo es para el Hijo de Dios, que fue azotado y crucificado como un criminal y derramado su sangre. El pecado es un asunto serio. Dios pagó un precio espantoso por nuestros viles y grotescos pecados. Por eso, amigo y hermano, por eso es que tú necesitas un Salvador. Necesitamos la sangre del Señor Jesucristo, que ya fue derramada por ti y por mí. No rechaces la sangre del Salvador. No juegues
en posponer tu salvación para después. La carta de Hebreos nos alerta con una seria advertencia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que hace devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Pisotear al Hijo de Dios quiere decir despreciar, poner por el suelo. Todo lo que se pisa es aquello que no le damos ningún valor, no lo apreciamos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Amigo y hermano, si primero no comprendes el horroroso precio que se tuvo que pagar por tus pecados, jamás tendrás el deseo ni la valentía de hacerle frente a tu pecado. No tendrás necesidad de buscar al Salvador, a no ser que no te des cuenta de que estás perdido. Se dice que las circunstancias hacen preciosas las cosas. El hambre hace precioso el pan. La sed hace preciosa el agua. Y el que reconoce que está en pecado y en condenación, hace preciosa la sangre de Cristo. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Mateo capítulo 26, versículo 2, por favor. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vemos que Jesús no solo celebró la Pascua, sino que Él mismo se convirtió en el Cordero Pascual que sería crucificado. Jesús fue crucificado exactamente cuando debía ser sacrificado el Cordero Pascual. Imagínese usted lo que siente un comandante de un ejército un día antes de la batalla. ¿Cuál es su condición mental? ¿Y cómo espera el combate al día siguiente? Ahora pensemos la condición de nuestro Señor Jesús 2 días antes de que su sangre está a punto de ser derramada. Cristo sabía lo que estaba a punto de padecer. Y no anduvo allí todo cabizbajo o entristecido, claro que no, sino que Él se sometió a la voluntad del Padre. El Señor sabía que le esperaba una terrible prueba. Jesús sufrió y padeció una muerte espantosa. Soportó una terrible angustia. Dice la Biblia que el Señor oraba al Padre, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y es que antes de ser crucificado, Cristo soportó un escarnio cruel, desprecios, burlas, rechazos, y fue gravemente azotado. Cuando los soldados romanos azotaban a una persona, usaban un látigo de cuero que tenía 6 o 10 tiras, y al final de cada una de ellas tenía huesos rotos o pedazos de metal. Trozos de carne eran arrancados del cuerpo de Cristo. Tanto así que dicen los historiadores que los huesos de Cristo sobresalían de Él. Y después del azotamiento vino la crucifixión. La crucifixión era la muerte más dolorosa y vergonzosa que había, que era solo para los criminales.
Durante una crucificación, los soldados ponían a la persona acostado sobre un madero en el suelo, extendiéndole las manos y los pies y clavándolos al leño, a la madera. Luego lo levantaban con todo y estaca y lo encajaban en un hoyo plantado, preparado que ya tenían, dejándolo caer de golpe, zarandeando el cuerpo y desgarrando la sangre, causando que salieran chorros de sangre del cuerpo. El Señor Jesús, en su humillación, esa fue la muerte que Él escogió. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que tú te mereces. Eso es lo que yo me merezco. El Señor sufrió nuestro castigo, porque no había otra manera de pagar por nuestro pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, ¿usted considera hoy todo lo que el Hijo de Dios soportó por nuestros pecados? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué piensa usted que supone que el Padre debe pensar hoy cuando su propia iglesia se vuelve tibia y fría acerca de este sacrificio? Así es exactamente como la iglesia de Dios se ha vuelto hoy, tibios y fríos espiritualmente. Hermanos, la Pascua no es un tiempo para enfocarnos en nosotros mismos, sino es un tiempo para enfocarnos en el sacrificio de Cristo que pagó por nuestros pecados. Esto es de lo que se trata la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, que fue salvajemente azotado y asesinado para pagar por nuestros pecados, para pagar por tus pecados, pero resucitado al tercer día. Y esta es la grandiosa noticia, que para el cristiano el día de la Pascua significa victoria, vida eterna y salvación, porque Jesús venció la muerte en la cruz, resucitó al tercer día, y gracias a su resurrección todos los que ponen su fe en Él pueden tener la certeza de que vivirán con Él por toda la eternidad. Hoy nosotros no tenemos que sacrificar corderos delante de Dios, porque Jesús, que es el Cordero de Dios, hizo la obra completa por nosotros, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue crucificada por nosotros. Amén. Entonces, mi pregunta para ti es esta: ¿ya tienes tú la sangre de Cristo? ¿Ya estás tú y tu familia cubierta con la sangre del Cordero de Dios? Dios dice: y veré la sangre de mi Hijo sobre ti, y pasaré de vosotros, y pasaré por alto tus pecados. Amigo y hermano, pero si Dios no ve la sangre de su Hijo en ti, Él no pasará de ti, Él no pasará, sino que su ira caerá sobre ti. Hoy Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Se la vas a abrir o se la vas a cerrar? Solo recuerde esto y llévese esto a casa: aquel que no tenga la sangre de Cristo limpiando sus pecados caerá bajo el terrible juicio de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos.